Lecciones del Espíritu Santo, marca Ames. Andrés Marín por el Espíritu Santo. A continuación. Cuando el camino empieza a ser rendido en el Señor, nuestro entendimiento definitivamente se alinea con su entendimiento. Amoldados celestialmente. Y claro, dando forma. De las manos del Creador, del Hacedor, nos regala este pan cargado del mejor ingrediente, la palabra de Dios. Hoy desde Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os adaptéis, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Pero ¿cómo alcanzar a comprender tus caminos, Señor, sin tu Espíritu Santo? Por favor, dánoslo hoy para comprender este delicioso alimento. Lo mío definitivamente es hablar e indagar y conocer a las personas. Creo que eso me pasa desde siempre. Aunque confieso que en este camino de creer en Jesús y seguir su palabra, con alegría aprender a obedecer, de entender en el Espíritu el mensaje que me ha compartido y compartir con otros, no mucho, pero de lo que tengo dar. Lo que dice en 2 de Timoteo 4, versículo 2, simplemente es por la gracia infinita y por el deseo que el Señor pone en mí. Dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea el momento oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. No más identificado para dónde. Y claro, en ese sentido, en uno de los viajes que hago en la semana, me encontré con alguien que pasó por una situación bien interesante. Nos pusimos a hablar en el recorrido y pues claro, nuestro Señor siempre llega a mi conversación. Debe ser porque en Él tengo mi corazón. ¿Recuerda? Mateo 6:21, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y bueno, seguimos. Me dijo, la verdad es que estoy tibio en ese tema. Inmediatamente entendí porque me recordó el pasaje de Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, donde Jesús le está hablando a Juan sobre el mensaje para esa iglesia. En el versículo 15 dice el Señor, conozco tus obras, pero no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Repasamos el pasaje, no muy a fondo, pero sí del por qué frío. Palabras más, palabras menos había estado sirviendo en una iglesia, pero por la influencia de algunos y un par de juicios fue suficiente para que saliera, con sentimientos no muy agradables y definitivamente lo peor, iniciando su distanciamiento del Señor. Lo escuché, la idea era justamente que no lo iba a juzgar, a ver, no tenía sentido, pero además no había la más mínima intención de hacerlo. Recuerdo que mencionó un tema del licor. Me dijo, si un amigo me invita a tomarme una cerveza, pues yo me la tomo, una, y eso no le hace nada mal a nadie. Sentí compasión por él porque de inmediato entendí por dónde el enemigo había entrado para iniciar su lejanía del Señor. Justificó que el Señor estuvo siempre con prostitutas y cobradores de impuestos, y en fin, con tales y cuales de la peor calaña. Le dije, pues estuvo, pero no se lee que se haya contaminado. Al contrario, fueron ellos los que cambiaron por estar con Él. Esa parte la había olvidado en la justificación que estaba buscando. No le dije mucho más que la palabra es la mejor guía para tomar decisiones. Recuerdo que le puse el ejemplo que hablé con alguien hace poco. Le dije, es como la gente que quiere hacerse un tatuaje y duda de si hacérselos. Y si eso es algo que le agrada al Señor o no. Si es su voluntad. Me respondió en el acto, sí, es pecado porque el cuerpo es el templo del Espíritu. Además, es explícito, está en la Biblia. Yo lo leí hace poco, entonces lo tenía fresco. Está en Levítico 19:28. Sin embargo, más allá del juicio, le dije que esos son temas para consultarlos con el Señor. Allá en el lugar secreto, en oración, preguntárselo de corazón. Y si está en el corazón, hacer caso, ser obediente a lo que el Señor diga.
recibirá la indicación correcta, alineada con lo bueno, lo agradable y lo perfecto, es decir, con la voluntad de Dios. Estuvimos de acuerdo en ese tema. Tratamos de buscar finalmente en los pocos minutos que nos quedaban las causas reales de la distancia del Señor, de entender por qué uno termina alejándose de Dios, porque a otro no le pareció o porque no le parecía como uno procedía. Recuerdo que le recordé ese versículo que tengo metido entre pecho y espalda, que está en Jeremías 17, versículo 5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Pero le dije, más allá de la maldición, porque claramente había sido una influencia que había usado el engañador para hacerse ese hueco, le dije que el tema era de ir de nuevo a Jesús, de volver. Le recordé que en el cielo hay mucha alegría cuando un pecador vuelve. Todo el tiempo viste, abriendo el ojo, cuadro, firmes en el Señor. Que no llegue una ola y nos lleve. Que nuestros cimientos estén fundamentados en la roca, en Jesús, pero en su palabra, en su contacto diario y permanente. Nada nos puede mover si de ahí no nos movemos. Y por supuesto, perdonando diariamente. Él, por ejemplo, habrá de volver a conectarse espiritualmente con el Señor, perdonando a los que hicieron que se alejara, a los que lo juzgaron, ¿no? Pero ellos son los que tienen que pedir perdón. Ellos fueron los que pecaron. ¿Sí? ¿Y qué tal si los perdona porque no sabían lo que estaban haciendo? Lo hizo en la cruz nuestro Señor Jesús. Mejor ejemplo imposible. Soy Andrés Marín. Construyamos nuestra casa sobre la roca y que sea día a día para que ningún viento, ningún comentario, ninguna murmuración nos mueva del amor mayor. Porque estamos amoldándonos al más grande, al Señor de señores, al Rey de reyes, Cristo Jesús. Bendiciones por montones.